Bueno, fíjense bien. Vamos a ver algo que me apoya a ver este caso clínico. A ver. Masculino de 39 años de edad inicia su padecimiento actual hace un año con disfagia, la cual es intermitente en ocasiones a líquidos y en ocasiones sólidos, acompañado de dolor retroesternal, prefiere halitosis y regurgitación de alimentos no digeridos. Ha sido manejado con omeprazol, sin embargo, no presenta mejoría. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? O sea, no te vamos a ver así. Pero díganme, por ejemplo, ¿qué es disfagia? ¿Cuál? Es dolor a la deglución, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que te pueden causar dolor a la deglución. Y en los casos clínicos que ustedes van a estar viendo sus exámenes, tanto para el curso como para exámenes posteriores, siempre hay que ver la clínica, ¿no? Intermitente, ¿qué es? A veces sí, a veces sí, a veces no. Ese dato clínico es bien importante, porque no es lo mismo que sea, si yo les dijera que tiene 60 años y que es progresivo, ya cambia todo totalmente, ¿no? Entonces, intermitente, eso, acuérdense, intermitente igual a ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces les duele, a veces no, ¿no? Entonces, si el dolor fuera siempre, 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 y no, y vean acá lo que dice, en ocasiones a líquidos y en ocasiones a sólidos. O sea, a veces no tiene a sólidos, a veces solo a líquidos, o a veces solo a líquidos y no a sólidos. ¿Sí? Eso es distinto totalmente a que diga primero era a sólidos y luego era a líquidos y ahora ya son los dos. ¿Por qué? Porque uno es progresivo y el otro no. ¿Sí? Pues el hecho de ser progresivo te da otro diagnóstico diferente. ¿Ustedes qué se imaginan si alguien les dice que primero era a sólidos y ahora ya es a líquidos? Es que hay algo que se está cerrando continuamente. No, como que puede ser, ¿no? Un tumor o una estenosis, a lo mejor no maligna, pero sí es una estenosis o una situación como patológico crónico, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el hecho de que sea joven, de que sea intermitente, de que sea a sólidos y a líquidos, y aparte que tiene dolor retroesternal, ¿no? Te dice que puede ser más un trastorno motor, o sea que a veces el esfínter está muy cerrado, a veces no tanto, a veces sí, a veces no, pero no es algo progresivo y eso es lo importante, ¿no? Ahora, el dolor retroesternal, ¿qué te hace pensar dolor retroesternal? Cuando tenemos dolores, por ejemplo, dolor abdominal, porque es por espasmos, ¿están de acuerdo? Espasmos, más. Incluso los dolores de la vesícula biliar, pues, por espasmos. Entonces, aquí también, el dolor retroesternal es porque hay una contracción enérgica de una parte del esófago, ¿no? Ahora dice regurgitación de alimentos no digeridos, que no es lo mismo que regurgitación de ácido o gástrico, no es lo mismo que el ERG, ¿no? Ahí sí lo que te está regalando es el ácido clorhídrico que te quema, ¿sí? En este caso, porque si dice no digerido, ¿qué quiere decir? Pues que la comida se quedó atorada, ¿no? O sea, no pasó el esfínter inferior, no pasó la comida. Entonces, cuando este paciente se acuesta o alguien se regresa a la comida con digestión entera, que te habla de que está cerrado el esfínter, de que hay una hipertonía del esfínter, ¿sale? Entonces, es un esfínter hipertónico, ¿sale? Obviamente, si tú le das omeprazol, no va mejor. Entonces, se trata de una acalasia. Alguien que me diga cuál es el estudio estándar de oro para este padecimiento. ¿Va? Ok. ¿Por qué la endoscopía, no? Porque que alguien no va a usar la cámara. Ok, tenemos dos esfínteres en el esófago, el esfínter superior y el inferior. En el caso de la acalasia, el esfínter que está hipertónico, que no deja pasar nada, es el inferior. Entonces, tú sí puedes hacer la endoscopía y llegas hasta el esfínter y gozan de ser rarísimo. ¿Sí? De hecho, un tratamiento para la acalasia es la endoscopía, porque tú metes un baloncito chiquitito
y vas inflando y otra, y vas inflando otra. Entonces sí, no es por eso. De hecho, la endoscopía te hace un diagnóstico de sospecha, no te va a dar que la endoscopia. Ustedes ahora se van a dar cuenta, y esto haciéndotelo, hay datos clínicos de alarma en todos los pacientes, sea joven, adulto o niño. Datos clínicos de alarma que te obligan a hacer una endoscopía. Uno de ellos es la disfagia. ¿Por qué? Porque la disfagia puede ser mil cosas. Puede ser un cáncer, una estenosis, puede ser una candidiasis, puede ser un megalovirus, un herpes esofágico. Entonces, la endoscopia es siempre un estudio que te vas a utilizar, incluso usar ustedes en su práctica clínica. Si ustedes tienen con disfagia, siempre le tienen que pedir endoscopia, siempre porque te da una orientación o este diagnóstico. Pero efectivamente, como bien dijeron, en este caso, el estándar de oro es la manometría. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque este estudio lo que hace es evaluar la motilidad esofágica. ¿Sale? Evaluar la motilidad esofágica. Por lo tanto, es un estudio estándar de oro para la acalasia, que es un trastorno motor del esófago. ¿Sale? Hasta ahí. Ahora, ¿cuál es la etiología de este padecimiento? Este tipo de preguntas rebuscadas se puede poner mucho en los exámenes, sobre todo de sobre todo de exámenes profesionales. Y aquí ustedes me pueden decir, pues no es la metaplasia, ¿no? Porque la metaplasia se emerge, o puede más bien es la incompetencia, o es la degeneración de los procesos entéricos. Pero aquí estaríamos confundiendo, ¿no? Porque la degeneración de los procesos entéricos sí es eso, es lo que causa la metaplasia. Que no tenemos relajación, sino que está contraído porque los plexos entéricos pierden su inervación, o sea, pierden sus células. El detalle, ¿cuál es? Que no sabemos cuál es la etiología de la calasia, no se conoce todavía, a pesar de los estudios, ¿sí? A pesar de todo, no sabemos a qué se deba la calasia, no lo sabemos. Hay muchos supuestos, por un origen viral, por un origen autoinmune, por un origen genético, pero no hay una etiología conocida, ¿sale? ¿Cuál es el tratamiento que tú le enseñas a este paciente? ¿Cuál de ustedes es más complejo? Miotomía de Keller, ¿ok? ¿La dejarían como miotomía de Keller? O sea, dirías la B. ¿Tú dices la B? Bueno. La C. ¿Algo más? Bueno, pues en este caso, aprendan siempre, ¿no? Digo, el examen de este diplomado, pues no, tal no es no van a ser así de rebuscadas, pero un consejo que les voy a dar para sus exámenes posterioridad, siempre váyanse por lo segundo, ¿no? En estas 4 preguntas, lo que sí es seguro es que necesito una anatomía de género. Ese es el tratamiento, siempre, la anatomía de género. Entonces, de las 4, entre la B y la C, pues las dos dicen anatomía, ¿no? Pero la anatomía parcial no existe. La anatomía de género, ¿sale? La fundificatura parcial sí existe, que hay fundificaturas parciales y fundificaturas totales, ¿vale? Entonces, hasta aquí la respuesta sería, bueno, vamos a definir la patología. Bueno, ¿cómo se va a definir la acalasia? La acalasia la vamos a definir como un trastorno motor primario esofágico, que se va a caracterizar por un deterioro neuronal del plexo entérico. Existe una ausencia en la relajación del esfínter esofágico inferior y súper importante, una aperistalsis del esófago. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el esófago ya no tiene una actividad peristáltica. ¿Qué es la peristalsis? La peristalsis es aquel movimiento del tubo digestivo, pero esa es una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta completa? Es un movimiento, ¿sí?, coordinado de todo el tubo digestivo para generar una propulsión del alimento. ¿Sale? ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que, por ejemplo, tenemos aquí el esófago,
¿no? Conquista el estómago, ¿no? De arriba para abajo. No es lo mismo que yo te diga que primero se contrae acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá y luego acá. Cualquier parte del tubo digestivo no es lo mismo así que va de arriba hacia abajo siguiendo el alimento a que se contrae acá, luego acá, luego acá. ¿Por qué? Porque si hacemos una contracción aquí, va, y luego se contrae esta parte, ¿qué va a pasar? Ya no va a pasar. Entonces, el bolo alimenticio se va a quedar entre dos contracciones. ¿Sí me expliqué? Entonces, una cosa es una contracción peristáltica, que es una contracción ordinaria para que pase el bolo alimenticio, y otra muy diferente es una contracción prematura. ¿Sí? Una contracción prematura es que va por acá y se adelanta este de acá y se contrae. Entonces eso ya es una contracción prematura. ¿Sí? No es lo mismo tampoco eso que una contracción panesofágica, es decir, que en vez de ir así o de ir así, ¿no? Inmediatamente todo el estómago se contrae al mismo tiempo. Son tres cosas diferentes. ¿Vale? Eso es importante porque hay tres tipos de acalasia. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y esto, si ustedes lo acaban de entender, les puedo decir que incluso residentes R4 no lo han entendido. Incluso los que están haciendo las endoscopía les cuesta mucho trabajo entender esto, pero es así de fácil. Simplemente es entender los términos. Una contracción panesofágica es una contracción en todo el esófago que va a dejar atorado el volumen. ¿Vale? Una contracción prematura es que va a contracción acá arriba y de forma prematura se contrae. Entonces, en cualquiera de las tres, y una tercera es cuando no hay ninguna contracción, o sea, no existe ni peristalsis. Pues la calasia, tipo 1 sobre todo, se caracteriza porque no hay peristalsis, es decir, no hay ni siquiera un movimiento del esófago tratando de mover el volumen alimenticio, ni siquiera eso. ¿Sale? Eso, entonces, ¿cómo creen que se va a ver ese esófago? No hipertrófico, al contrario, está como guapo así. Eso es característico, ¿verdad? De la calasia, ¿sí? Que es una dilatación esofágica. ¿Por qué? Pues porque ya no se contrae. Se deja de contraer por completo el esófago. Entonces, si el mismo que fue a peristalsis, contracción prematura y contracción panesofágica. Okay. Entonces, eso es lo más importante de la clase. Ahora, sentimos la teoría desconocida. Pues, es un trastorno infrecuente que se va a definir por criterios manométricos, en el contexto clínico de un paciente con disfagia. ¿Ok? Es decir, el paciente tiene disfagia. Yo ya le hice la manometría, entonces ya puedo hacer clase. Si no, no. O sea, tú no puedes dar el diagnóstico sin un estudio que lo confirme, que es la manometría. Importantísimo aquí, es incurable esta enfermedad. No tiene cura. ¿Vale? Solamente, obviamente, con la diabetes y demás, se puede controlar. Se sospecha de etiología viral, autoinmune o neurodegenerativa. Cualquiera de estas, la idea es que, sea como sea, de esto lo que sucede es que se dañan las células nerviosas que se encargan de liberar óxido nítrico de un ganglio intestinal vasoactivo que inhibe la contracción continua. ¿Vale? Otra vez. Hay una degeneración en las células intestinales que se encargan de liberar ganglio intestinal vasoactivo y óxido nítrico, el cual inhibe la contracción constante. ¿Sí se entiende? O sea, todo el tiempo se está contrayendo. Entonces, para evitar que se esté contrayendo, necesita las células inhibitorias, pero justo es ahí donde ataca tanto virus o la selección autoinmune, justo las células que inhiben esa contracción continua del esfínter inferior, justo son esas las que atacan, y justo es por eso que se encuentra con esa situación. ¿Sale? La epidemiología, pero muy importante, es 1 en 100.000 en Estados Unidos, tiene una prevalencia de 10 en 100.000, son muy parecidas las cifras a las de México, se afecta por igual a los sexos, es una de las pocas enfermedades que es
de ambos sexos, ¿sí? No hay un predominio de edad, esto también es bien importante, es una muy buena pregunta para el examen. No hay predominio de edad, le puede pasar con pacientes de 20 o pacientes de 60 años. ¿Eso porque es importante? Porque un paciente con 60 años siempre te van a querer confundir con un cáncer, siempre te van a querer confundir, en cualquier caso clínico. ¿Y cómo tú lo vas a diferenciar? Por la pura clínica. Uno es intermitente, el otro es intermitente, ¿sí? Uno es a sólidos y a líquidos, el otro es, ¿ok? Uno tiene dolor externo, el otro no. El dolor externo es por la contracción, por los espasmos, ¿ok? Y aquí, pues, hay lo que sí que mejor toman la foto, después les paso la presentación, pero se daña la inervación muscular, ¿sí? Entonces, se pierden las células ganglionares del plexo de Auer, que es un plexo que se encuentra entre el músculo circular y el músculo liso. Porque recuerden que el esófago tiene mucosa, submucosa, muscular de la mucosa, luego tiene músculo liso, luego tiene músculo longitudinal y carece de serosa. Eso también. El esófago no tiene serosa. Importante, ¿por qué? Porque una perforación esofágica es especialmente fatal, porque no tiene serosa. Entonces, como no tiene serosa, si tú perforas el esófago, el riesgo de muerte es 20 veces más que cualquier otra parte del tubo digestivo que sí tiene serosa. ¿Por qué? Porque, obviamente, si tú perforas intestino delgado, serosa, entonces su cicatrización es mejor. Pero el esófago, si tú lo perforas, lamentablemente condenas al paciente una gran mayoría de los casos. De hecho, hace exactamente 3 semanas, no, 4 semanas ya, llegó a siglo XXI un chavo de 32 años que le hicieron una miotomía de género. Lo hicieron su biotomía y todo, y le perforaron el esófago, pero no se dieron cuenta. Entonces el paciente se fue a casa y nos llegó a nosotros con el estómago así como durito, tenía ya como 3 litros de comida ¿no? Porque se había perforado la porción torácica del esófago, llegó gravísimo, chavo, gravísimo. O sea, pensaba que se iba a morir en sala. Entonces lo metí en la noche y logré ver el sitio de la perforación. Estaba ya dentro del tórax, tuve que abrir tórax, tuve que abrir, o sea, fue una cirugía súper difícil, pero gracias a Dios salió bien. O sea, le di un punto, lo abrí con el estómago y quedó bien. Pero no siempre les va a doler porque estaba joven. Pero hubiera sido de 60, 50, se muere, o sea, no llega. Entonces, para que ustedes se den cuenta de lo importante que es la anatomía, sobre todo porque, te digo, no tiene serosa, es más difícil de sintetizar. El procedimiento para tratar la cáncer es un procedimiento peligroso, pero es el que se tiene que hacer, ¿no? Es el mejor. ¿Sale? Entonces, esto, pues, simple y sencillamente se activan las células citotóxicas, van sobre el plexo de agua, y entonces, ¿cuál es el resultado? Existe una degeneración del nervio, del nervio vago, ¿sí? Estos alelos son para la genética, siempre se los van a preguntar. Entonces, puede ser que un virus active la respuesta inmune, que específicamente genera que el organismo ataque estas células nerviosas, ¿no? Que favorecen la inhibición de la contracción constante. Pues todo esto es igual lo mismo. ¿Cuál es la consecuencia? Esta es lo que sí se tiene que aprender de memoria. Esto es lo que deben de entender. Simple y sencillamente ya no hay células inhibitoras. Ya no hay, perdón, ya no hay células que inhiban la contracción. ¿Y entonces qué va a pasar? Hay un exceso en la activación de acetilcolina. O sea, se está liberando acetilcolina constantemente, pero ya no se está liberando acetilcolina constantemente, más activo. Entonces, ¿qué genera? Una contracción constante. ¿Sale? ¿Y qué pasa? Que inicialmente todo el esófago está así, ¿no? Contrayendo, de hecho, tiene una teoría de que todos empiezan con unas contracciones exageradas de todo el esófago, tratando de vencer el esfínter, que está hipertónico, hasta que el esófago
termina ya sin moverse, se agota, por así decirlo, termina todo dilatado y ya sin expansión. ¿Sale? Esa es la fisiopatología. Y lo tenemos, así se resume todo esto. Tenemos que las células de acetilcolina actúan en el músculo liso y estriado del esófago que favorece la contracción. Pero dejan de existir estas células porque se degeneran. Ya no hay inhibición, por eso es que está así la patología. ¿Sale? ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues la disfagia, ¿no? Que es la manifestación principal. En promedio, son 2 años de evolución. Casi siempre les van a poner ese cuadro clínico, siempre. Paciente con 1 año de evolución, paciente con 2 años de evolución, 3 años de evolución, ¿sale? Importante, acuérdense muy bien, es intermitente. Si ustedes se van a esta clase con esta palabrita de que sólidos y líquidos por igual que intermitente, ya con eso tienen todo, ¿sale? Hay regurgitación de alimento y saliva. Aquí no es lo mismo, igual, no es lo mismo regurgitación de alimento y saliva que regurgitación de ácido gástrico. No es lo mismo. Porque siempre les van a querer confundir con ERG. ¿Sí? Siempre les van a querer confundir con ERG. Una cosa es pirosis. Ahora, lamentablemente sí puede haber confusión. ¿Por qué? ¿Creen que esto te puede causar pirosis? Pues depende de dónde llegue la comida. ¿Cómo? Depende, ya no vas a la comida. Hablamos sobre lo que se queda ahí. Aquí, pues, Sí, pero la pirosis porque es por ácido. La comida no es ácida. No, Yo a veces por mucho tiempo de no comer y quedar con el estómago así, por lo mismo de la disfagia, no quiere comer la persona, puede crear eso. ya la pirosis es un estado ácido. Entonces, el proceso con ERG, pues regresa el contenido ácido del estómago. ¿Estamos de acuerdo? Estos alimentos que les va a pasar después de mucho tiempo en el estómago, se van a fermentar, van a pasar las bacterias. O sea, las bacterias empiezan a hacer entonces ahí un ácido láctico y entonces te causa esa pirosis igual. Entonces, pues entonces ya no hay diferencia entre el ácido gástrico pero es más raro, o sea, sí puede pasar por la fermentación, porque se pudre, por así decirlo, el alimento, y entonces las bacterias empiezan a multiplicarse. Ahora, este tipo de cosas te causan candidiasis. Cándida en el esófago. Ajá. Todo este tipo de cosas son las que generan que te puedas confundir. Pero lo que te dicen los libros de gastroenterología, lo que te dice la biología de clases igual a mí, es para alemán. Nosotros siempre les decimos que la pirosis es un signo en contra del ERG. O sea, que si tiene pirosis no tiene ERG. ¿Por qué? Porque el ERG es una incompetencia del esfínter. O sea, en vez de estar apretado el esfínter, está todo guango el esfínter, ¿no? Entonces todo tipo de esta pirosis y pirosis, se está regresando el ácido gástrico. Entonces ustedes lo van a ver en sus manuales de la MIR, del CTO, que siempre te dicen que pirosis es un diagnóstico en contra de la calasia. Eso así, aprendes. Pero ya ustedes entienden ahorita que sí puede llegar a algo muy raro. ¿Sale? Ahora, el dolor retroesternal es bien importante, ¿sale? Es bien importante el dolor retroesternal porque está el espacio. ¿Sí? Otra cosa, ¿cómo podemos distinguir entonces la pirosis de la calasia de la pirosis del ERG? Simple y sencillamente por el tipo de reflujo que diga el paciente. Si el paciente dices que en el reflujo yo siento ácido, o sea, que es del jugo gástrico, ¿no? En cambio, si te dices que la pirosis es el alimento que no está digerido, es como el envase así. ¿Sí le expliqué? Entonces son cositas pequeñas que te dan un diagnóstico u otras, por cual debe dependernos para la resolución del examen. Entonces, puede descartar, por así decirlo, estar analizando las cosas. Los cuales el cuadro clínico, pues hay pérdida de peso, hay neumonía por aspiración, sí puede haber pirosis, pero los síntomas de tipo flujo. Pero acuérdense, para fines de nada,
La pirosis es lo contrario. O sea, leer que lo contrario va a... ¿Sale? ¿Nos quedamos? Ok, entonces, lo importante para que le tomen fotos si quieren, igual vamos a la presentación. Pero es el porcentaje de síntomas. Fíjense bien, lo más importante es la disfagia. Y vean cómo en esta tabla, que es de la revista de gastroenterología y patología, en esta tabla no te dice que tengan pirosis, ¿no? Porque eso es justo lo que les decía. Te dice que lo más importante es la disfagia, es como que el síntoma cardinal. Lo segundo es la regurgitación, que es lo mismo que la pirosis. Lo tercero es la pérdida de peso. Esto es importante, para que pierden peso. ¿Por qué? Pues porque dejan de comer. Estos pacientes les da lo que llamamos el miedo a comer, porque les duele cuando comen, ¿sale? Tienen dolor torácico, tienen, obviamente, muchas veces también lo van a querer confundir con infartos al miocardio, es un dolor retroesternal, ¿sale? Tienen tos nocturna. ¿Por qué creen que sale tos nocturna? ¿Por qué? Tos nocturna, ¿por qué? Yo creo que hay ciertos pacientes que crean de la saliva, un poco de saliva que quieren expulsar. Por el ácido de... Esto está abajo, Por el ácido porque, o sea, no el ácido, sino y todo eso, ahorita al acostarse, se regresa hacia el cuerpo. Entonces se broncoaspira constantemente, porque hay comida en el esófago. Entonces, esto que está aquí bien importante, se le llama el score Eckhart. Esto es importantísimo para la enfermedad de la calasia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un paciente con sospecha de la calasia, bueno, esto ya más que nada en la consulta de especialidad, cuando tú tienes una situación de un paciente que tú sospechas de calasia, tú tienes que evaluar estos síntomas, que son los más comunes. ¿Cuáles son? Disfagia, pérdida de peso, dolor retroesternal y regurgitación. ¿Sale? Entonces tú le vas a preguntar cuántas veces a la semana tiene estos síntomas. No, entonces tú le dices, oiga, ¿tiene usted disfagia? Le doy entrada, sí. O a cada cuando, diario, ocasionalmente, en alguna comida, o nunca. ¿Sale? Entonces tú le vas a dar un puntaje. No, pues diario me duele cuando como. Bueno, entonces tiene 2 puntos, ¿no? Que no es lo mismo que cada comida. Cada comida es en la mañana, tarde y noche. Pues no, pues en la mañana, tarde y noche. Pues 3 puntos. ¿Sí? Oiga, ¿usted tiene dolor retroesternal? Sí. Diario. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque depende del puntaje, es como tú vas a decir, pues sí, está severo, no está severo, pero más que para eso, te sirve para valorar la respuesta al tratamiento que tú le vas a dar, ya sea la cirugía o tratamiento con pura endoscopía o con medicamentos. Tú vas a valorar porque le vas a decir, a ver, señor, ahora dígame cuál es lo vuelves a preguntar después del tratamiento y vuelves a sacar el puntaje. Y entonces tú ya dices, mira, ¿sabes qué? Este paciente cuando llegó tenía un ECA de 6 puntos. Y ahorita que le di tratamiento ya tiene un ECA de 2. Entonces sé que pues, está haciendo el tratamiento. ¿Sí me explico? Entonces, estos datos también son bien importantes. Los pacientes jóvenes presentan con mayor frecuencia dolor torácico y pirosis. ¿Sale? Los pacientes obesos presentan más asfixia y regurgitación. Las mujeres y los pacientes con la calasia tipo 3 tienen más dolor torácico y el promedio de pérdida de peso es de 10 kilos. Esto es bien importante, son como reglas generales para ustedes evaluar el tipo de paciente. Pero vean en qué, por ejemplo, a diferencia del cáncer, la pérdida de peso no es tan severa. O sea, sí es muy marcada, pero no es tan severa. En la pérdida de peso, ¿cuánto tiene que ser? Digo, en el cáncer. Más de 20 kilos en 2 o 3 meses. Y ellos no, ellos son solo 10. Pues también es un dato importante. ¿Vale?
Ahora, aquí esto es una cosa bien importante. Dijimos que hay tres tipos de acalasia, ¿sale? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eso ya está muy específico, ¿no? Pero de una vez les comento. La acalasia tipo 3, bueno, les voy a explicar cada uno, ¿vale? La acalasia tipo 1 es cuando ya no tiene peristalsis en el esófago. Ya no hay peristalsis. Solo tiene la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Entonces, ausencia de peristalsis e hipertonía del esfínter esofágico inferior. Esto te va a dar una imagen bien característica de la acalasia cuando tú le haces un estudio que se llama clavo de Balo. ¿Sí? Te va a dar la imagen de pico de pájaro o puedes ver la imagen del pico de pájaro, o sea, se ve dilatadísimo y de pronto se ve el pico de pájaro a punta de lápiz. ¿Vale? Es la tipo 1. La tipo 2 es cuando existe exactamente lo mismo, una hipertonía, es un esofágico inferior, pero existen bastantes contracciones prematuras, que en el estudio manométrico se representan como más del 20% de contracciones prematuras. Eso es la acalasia tipo 2. ¿Te acuerdas que dijimos cuáles eran las contracciones prematuras? ¿No? Bueno, la tipo 2 se caracteriza porque tiene muchas contracciones prematuras. Es decir, empieza con buena peristalsis, de pronto se empieza a contraer los lados, donde no es la tipo 2. Y la acalasia tipo 3 es la acalasia donde existe contracciones en todo el esófago, es decir, contracciones panesofágicas de mucha fuerza o muy con una fuerza alta, digamos, o sea, contracciones fuertes. Y se cree que la acalasia tipo 3 es como inicia a todos estos pacientes, porque el esófago trata de vencer el esfínter, pero en la manometría se va a describir como una presurización esofágica. Es decir, que todo el estómago se contrae al mismo tiempo, muy enérgicamente, y por eso está diapositiva. ¿Cuál creen que tiene más dolor? El que no se contrae nada, el que a veces tiene presurizaciones, o el que se contrae todo el estómago. Exactamente. Entonces, por eso aquí nos dice, el 31% de los pacientes con acalasia nos refieren pérdida de peso en comparación con los que tienen acalasia tipo 3, ¿no? Que son el 43% de los casos. Es decir, como la acalasia tipo 3 duele más cuando comen, pues les da más miedo comer. Entonces pierden más peso en el tipo 3. ¿Sale? El 49% de los pacientes con acalasia tipo 3 tienen presión normal del esfínter inferior. Es decir, todavía en la tipo 3 está generalizada la presión exagerada. Todavía no hay una hipertonía, solo en la mitad de ellos, no en todos. Pero bueno, eso es un dato curioso, ¿no? Y ya, eso es todo al respecto, pero importante, le duele más al tipo 3, ¿sale? Eso también es importante, el 80% se altera la ingesta, el 90% disminuye totalmente la ingesta, el 75% empieza con datos de una mala nutrición, que la albúmina empieza a disminuir, ¿sí? El índice de masa corporal es más bajo. Ahora bien, el 63% de los pacientes con acalasia tipo 2 tienen pérdida de peso, el 73% de la acalasia tipo 3 no tiene pérdida de peso, solamente dolor. Y los pacientes con pérdida de peso tienen un IRP más elevado. ¿Qué es el IRP? El IRP es lo que mide la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Vale? Perdón, el índice de relajación. Cuando nosotros comemos, empezamos con los movimientos peristálticos. ¿Y ustedes qué creen? Obviamente, bueno, yo les pregunto, ¿el esfínter esofágico inferior tiene que estar cerrado o regular tiene que estar cerrado? ¿No? Pero ¿cómo sabemos que está cerrado normal o que está cerrado patológicamente? ¿Te imaginas? ¿No?
O sea, sí, sí, exacto. Pero ¿cómo lo puedes demostrar? Justamente eso, justamente. Exacto, exacto. Como tú te vas a dar cuenta, son por los valores de la presión del centro un poco inferior que tú vas a ver en dónde, pues en la manometría. ¿Sí? Entonces, el índice de relajación del esófago distal normal, cuando tomemos, tiene que ser de menos de 14 milímetros de mercurio. Eso es lo que te da la manometría. Depende de la bibliografía, ¿no? Pero si tiene menos de 14 milímetros de mercurio. Si cuando come el paciente, el esfínter esofágico no se relaja, es decir, si come y la presión del esfínter esofágico inferior al comer es mayor a 15, quiere decir que no se está relajando bien. Entonces es un criterio diagnóstico de acalasia. ¿Sí lo expliqué? O sea, tiene que relajarse. Si no se relaja, entonces si hay hipertonía, tiene acalasia. ¿Ya quedó claro? Solo así lo vas a diagnosticar. ¿Vale? Ahora sí, esto es lo importante, o así decirlo, el resumen de lo que les acabo de comentar. Esto se lo tienen que memorizar también. La verdad es que para los exámenes, para certificar como médico general, médico cirujano, no es necesario que lo sepas, ¿no? Pero sí para cuando ya vas a hacer un examen, para tu especialidad, y además te puede llegar a decir medicina general con estos documentos, ¿no? Pues yo ya que es que viene, me hice una manualidad porque me mandó, no sé, otro doctor, y sale esto, ¿vale? Entonces ahí sacan su tablita y van a explicar ustedes. ¿Por qué? Entonces acuérdense, aquí la bibliografía es más de 15, yo les dije más de 14, o más de 15, ¿sale? Entonces, dense cuenta lo primero. En los 3 tipos de acalasia, para que se llame acalasia, el índice de relajación tiene que ser menos de 15. Ah, no sabe que se puede tocar directamente. Es que no me habían señalado, ¿verdad? Pues sí hay. Ah, sí, ahí sí, por no, Pero no se debe acordar. Ah, no se ve. un dedo, ¿no? No veo. No pegan por los dedos. ¿Cómo? El tercer botoncito, ahí se. Ahora. La goma que. Ah, no me dijeron eso, ¿eh? Nosotros no hayamos. Sí se puede tocar, ¿no? Sí. No lo mencionaron. Es un dato importante. Miren, fíjense. Entonces, si se dan cuenta, datos importantes de los 3 tipos de acalasia. Primero, todos tienen que tener esto para que tú les puedas llamar acalasia. Si no, no es acalasia. Fíjense. ¿Vale? Vean cómo los 3. Ah, sí, ya se así. Le pasa. Ah, no. Ah, sí, es cierto. Vean. En los 3 tiene un índice de relajación del esófago de más de 15. Ya, con eso tú dices esa acalasia. Entonces, en la manometría, si le llega un paciente a su consulta, ay, es que miren, me duele el pecho, etcétera, etcétera, me hicieron una manometría y sale esto. Lo primero que van a ir a revisar es el IRP, que es el índice de relajación distal del esófago o peristáltico. ¿Sale? Si ustedes ven que tiene más de 15 en toda la manometría, ustedes le van a decir que tiene acalasia. Ya, ese es el primer punto. Segundo punto, vamos a evaluar qué tipo de acalasia del paciente, si la 1, si la 2 o la 3. ¿Qué es el DCI? El DCI es una medida que evalúa la peristalsis. O sea, la peristalsis es lo que les expliqué al inicio de la clase, que tiene que ser primero de arriba, luego así. La peristalsis que favorezca la propulsión del alimento. ¿Sí? Eso es el DCI. Si tú tienes un DCI menor a 100, quiere decir que no hay peristalsis, que no se está ni contrayendo, está haciendo muy poco, no tiene ya. ¿Sí? ¿Te explico?
Entonces, un DCI menor a 100, ¿qué te dice? Ahí se puede con otro color, ¿verdad? No hay una correcta construcción. Que si es menor a 100, no hay peristalsis. 100% de peristalsis familiar. 100 menor a 100, no existe peristalsis. O sea, no, así que eso sopa con no funciona. ¿Sale? Entonces, ¿cómo creen que se va a ver? Si ustedes toman una placa con un contraste, ¿cómo creen que se va a ver? Como si pasara en un tubo Un tubo, pero ¿cómo va a estar el tubo? dilatado. ¿Cómo va a llegar y cómo va a estar al final? Pequeñito, ¿no? Está contraído. Entonces, eso es algo que se le llama la imagen en punta, en el pico de pájaro o en punta de lápiz. Es la imagen característica. Obviamente es el más común, el tipo 1. Tipo 2, tiene que haber esto. Esta es la palabra clave para el punto 2. Hay presurización. Más del 20% de las contracciones, o sea, más del 20% del tiempo que tú lo observas, tiene contracciones prematuras. ¿Sale? Presurización. ¿Ok? Y tipo 3, la palabra clave del tipo 3, para que no se confundan, ¿cuál es? Vean, el DCI aquí cómo era. Y vean este DCI. O sea, tiene un DCI muy fuerte, muy fuerte. Y también tiene contracciones prematuras de más del 20%, también. Pero es diferente por el simple DCI. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, si tiene un DCI mayor a 5000, imagínense, eso se le llama de Jackhammer, esos son de software que después veo más. Es fácil, pues, pero no es el tema. Pero lo que voy es que vean cómo un índice manométrico te puede dar un diagnóstico u otro. Entonces, por eso necesito la manometría para poder decir exactamente qué tipo de, exacto. Entonces, vean acá. Si tú a estos pacientes les tomas una biopsia del esófago con la endoscopía, tú lo ves al microscopio y ¿qué te vas a encontrar? ¿Cuál creen que tenga todavía más células, o sea, menos células muertas? ¿Este o este? ¿Cuál? El 3. Tiene mucha completa, tiene más ganglios preservados. Le digo, esto ya es muy específico, esto ya es muy específico, esto ya es de su especial. El tipo 2 tiene mucha ganglios, el tipo 3 también, pero el tipo, digo el tipo 1, pero el tipo 3 es muy característico que todavía tiene preservadas las células. Por eso les comentaba que se tiene la idea de que la calasia es una enfermedad progresiva, que inician como tipo 3 todos, pero todavía no van al médico, todavía no, y ya llegan al tipo 1 porque ya los síntomas progresivos. Eso es la. Entonces, ahora sí, ¿cómo es el diagnóstico? Ya pasamos a esta parte. ¿Sale? Tienes, primero que nada, esto también es pregunta de examen, primero que todo le tienes que hacer una endoscopia. ¿Por qué? Porque todo paciente que tiene calasia está dando síntomas de alarma. ¿Cuál es el síntoma de alarma? La disfagia es un síntoma de alarma. Siempre que llegue un paciente a su consulta, en medicina general, de pediatría, de geriatría, de lo que sea que se vayan a dedicar, si les dice que tiene disfagia, lo primero que le van a pedir a ese paciente es una panoramoscopia. Siempre. ¿Vale? Fíjense, y es el primer estudio que se pide, ¿eh? O sea, si te preguntan en el examen, el primer estudio que le vas a pedir es sospecha de acarasia, no es la manometría, no es el trago de baño. Primero le vas a pedir la panoramoscopia. ¿Vale? No son datos clave. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué vas a encontrar en la panoramoscopia? Pues lo que nos imaginamos, lo que suponemos. Lo primero, pues vas a encontrar ahí saliva, vas a encontrar alimento, ¿no? Porque está cerrado el asunto, entonces no pasa el alimento. Vas a encontrar que no hay obviamente un tumor, no hay obviamente una masa ahí, sino es el esófago, está cerrado. ¿Sí? Vas a encontrar implantación alimentaria, ¿En qué paciente vas a encontrar esto? Exacto, en la calasia tipo 1, ¿sale? Candidiasis,
lo que les hace un rato. ¿Por qué la candidiasis? Pues obviamente, ¿sale? Y la unión gastroesofágica va a ser puntiforme. ¿Ok? Vean, ahí hay restos de alimento, restos de saliva, vean cómo se ve el esófago, en la punta del esófago. Es donde ya llegas, entonces, bueno, ahí está el esfínter hipertónico. ¿Sale? Entonces se lo puede poner en el examen, porque no les digo. Espero poder estar esta imagen. ¿Qué es el esofagograma? El esofagograma es un estudio en el que le damos al paciente un líquido contraste que es vario, puede ser hidro soluble, se lo damos para que se lo tome rápido y le tomamos una placa a los 2 minutos, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Y vemos qué tanto el contraste bajó. En un paciente normal, luego baja, 2 minutos, ¿no? En ellos no, o sea, tú ves que sigue ahí, o sea, que sigue el contraste, no baja. ¿Te lo expliqué? Entonces, ese es el esofagograma. ¿Y para qué te sirve? Porque te puedes dar cuenta qué tipo de calasia tiene. O sea, si ves que está todo el esófago en pico de pájaro, ¿cuál es la 1? Si ves que tiene contracciones así, ¿cuál es la 3? ¿Sí me expliqué? No, pues no, vean lo mucho que te puede arrojar este estudio. ¿Cuál es cuál? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? ¿Ninguna duda? Vean, de lo que les comentaba, le das el trago al paciente, le tapamos los ojos porque no se violenten sus. Entonces, le das el contexto y le ponemos una plata. ¿Sale? A los 2, perdón, al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos. Entonces, vean cómo este paciente ya pasan los 5 minutos y ahí está todo el contexto. Y ahí está el pico de pájaro o la punta del lápiz. ¿Sale? Bien. Fíjense, 5 minutos y todavía no pasa el contraste. Se ve aquí, este es el pico de pájaro o la punta del lápiz. ¿Sí? Bueno, van a ser expertos en la clase, ¿no? Pues vean, aquí, esta diapositiva en específico es un paciente al que llega con diagnóstico de acalasia, o sea, llega a tu consulta y te dice, oiga, ¿dónde es que tengo acalasia? Miren, hicieron este estudio. Ah, ok, entonces tú lo vas a ver. Entonces tú ves que te muestra su estudio y ves esto. Y tú ves esto, ¿no? Y luego aquí ves esto. ¿Eso qué sería? Acalasia tipo 1. ¿Sale? Bueno, en este paciente en específico se le dio tratamiento con dilatación esofágica, endoscopio. Entonces se le metió un endoscopio, se le puso una sonda de balón, se infló durante 3 sesiones diferentes, 3, 4 sesiones, un paciente grande que no aceptó la cirugía y se le realiza posterior al manejo otro estudio con vario. ¿Y qué diferencia ven? A los 5 minutos, que sí funcionó el tratamiento. Entonces en este paciente ya funcionó el tratamiento. Acá es un paciente similar, le das el trago de bario, pasan 5 minutos y está en la punta del lápiz, se le da manejo endoscópico y así regresa. O sea, ¿sirve? ¿Ya me expliqué? Entonces para eso te sirve el de bario, te ayuda. Ahora, esto que está acá, nada más les voy a comentar, se ve difícil, pero en realidad no es difícil. Esto que está acá es la manometría, ¿sale? Esto de aquí es la manometría. Lo único que se tiene que aprender es que hay 3 lugares diferentes en estas imágenes. Este es el lugar número 1, este es el lugar número 2 y este es el lugar número 3. Así les vamos a llamar. ¿Ok? Y ahora vamos a dibujar un esófago ahí. ¿Cómo es el esófago? Así, ¿no? Y el estómago, así. ¿Vale? Pues entonces esto de acá, para que lo entendamos,
es un esófago gigante. Lo rojo quiere decir que está contraído, pero muy fuerte. Entonces, si aquí está rojo, ¿qué quiere decir? Mucha contracción, ¿en dónde? En la parte distal, ¿sale? Si está verde, quiere decir que no hay nada, no hay contracción, no hay contracción. Si está azul, morado, beige, lo que sea, es que hay contracción. ¿Queda claro? ¿Cómo debe ser la contracción en una condición normal de la manometría? Se debe de ver así, un colorcito, luego otro, luego un color grande, y luego aquí se debe de relajar. O sea, aquí no hay una normal, estas están patológicas. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, aquí es verde, no hay ninguna contracción en todo el ojo. Aquí ya cambia de color, es azul, quiere decir que hay contracción, pero vean el tipo de contracción. ¿Se dan cuenta? Es parejo. Aquí no hay, aquí sí hay, pero está parejo, ¿sale? Y es muy leve, es muy tenue, por eso es azul, ¿sale? Acá no hay, y acá sí hay, pero, y como que tiene peristalsis. O sea, para que ustedes digan que tienen peristalsis, que la contracción es normal, ahorita les voy a enseñar uno normal, se tiene que ver por colorcitos, que va, que va, que baja, que baja, o sea, que se ve que, o sea, se ve bonito así. En este caso no, pero bueno, eso nada más le digo esto ya no se lo van a poner, es muy específico, pero para que lo entiendan, ¿sale? Entonces, la manometría es el estudio del estándar de oro para que tú diagnostiques esta calasia, ¿sale? Es el estándar de oro y se va a caracterizar porque hay una aperistalsis de todo el esófago y una ausencia, una relajación del esfínter esofágico inferior, que lo vas a ver con una manometría. ¿Y cuánto va a tener el valor? ¿Y cómo se van a presentar si llega a un paciente de consulta? Tiene más ciencia, pero ¿qué datos o con qué letras están escritos? ¿No? ¿Se acuerdan? IRP, ¿vale? Llega 15. IRP llega 15. ¿Qué es el DCI? La contracción del esófago, ¿vale? Y menos de 100, ¿qué es? Un DCI menor a 100. No hay. ¿Ok? Perfecto. Ya saben más en los residentes. Entonces, la peristalsis y la ausencia de relación del esfínter esofágico inferior. ¿Sale? Hay un esfínter esofágico inferior hipertónico con una presión esofágica basal elevada y ondas simultáneas, y esta es la palabra clave. Las ondas son simultáneas. Y como son simultáneas, entonces no son propulsivas. ¿Qué quiere decir que no son propulsivas? No llevan Que no llevan de la línea de forma ordenada para que podamos comer. ¿Sí queda claro? Eso es que no son propulsivas. ¿Vale? ¿Qué es la peristalsis? Bueno, hay tipos de aperistalsis. Fíjense muy bien. Si yo a ustedes les digo que el paciente tiene contracciones, muchas contracciones prematuras, ustedes dirían que tiene peristalsis, que no tiene peristalsis, a diferencia de que no tiene ninguna contracción. pues tiene que estar es correcto. Y no, mal. Si no está bien hecho, no es. Si no se hace bien, no se hace, no existe. Entonces, si tiene contracciones prematuras, entonces no tiene peristalsis. ¿Por qué? Pues porque la línea se va a quedar en donde? Ahí en medio, ¿no? ¿Sí me expliqué? Entonces, por eso las guías de gastroenterología te dicen, paciente con aperistalsis es todo aquel paciente que o no tenga nada de peristalsis, que sea quiescente quiere decir que ya no se mueve, o que tenga presurización esofágica, es decir, que se contraiga todo al mismo tiempo, o que tenga contracciones prematuras. ¿Por qué? Porque no es un movimiento peristáltico adecuado, entonces el alimento no pasa. ¿Vale? Eso es lo que te dicen las guías. Por eso la definición de acalasia es aperistalsis. Todos los tres tipos tienen aperistalsis. De una forma o de otra, pero los tres no tienen una peristalsis adecuada. Ahora sí, vean ustedes. ¿Cómo se ve la acalasia tipo 1? ¿Cómo se ve la tipo 2? ¿Cómo se ve la tipo 3? ¿Ok?
Esto que, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio de la clase que el tipo 3 es como que el inicio siempre? Pues esta imagen es la más parecida a una contracción normal. ¿Por qué? Pues porque viene de poquito, poquito, más, y aquí es más grande que hasta acá. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el esófago se contrae más aquí que acá? Exacto. Aquí no tiene mucha presión, entonces se contrae poquito. Aquí ya más o menos se va acercando al esfínter. Miren, aquí está el esófago. Este es el esófago. ¿Es lo que es? El estómago. A ver, te explicamos lo que es. Así como lo dije. Pero así. Primero vemos que todas son generales porque en la parte de abajo dice IRP y las familias son mayores de 15. Ah, sí, te hice cuenta de eso, ¿eh? Vean lo que dice ahí. ¿Te diste cuenta de eso? Ya se me había olvidado esa parte. Bien. Bien, nada más. Pluma. Sí, mira, se dio cuenta de esto esta niña. Ve. Ahí está. A ver, ahora sí. Sigue explicando. Segundo, antes de ver todas las imágenes, nos damos cuenta de qué tipo de relaciones porque en la parte de arriba dice de sí, no dice cero. El segundo no le alcanzó a ver, pero el tercero dice 4.561. Queremos que lo de menos de 5, que el 13 es mayor a 450. Ok. Los colores, ¿cómo los ves? Pues nos Los esféricos. mostró, la primera es una construcción en la parte más próxima, ¿no? Ok. Desde Bien. arriba. En la segunda, ¿Pero qué nos pasa en la primera? Pero en el recuadro que ves tú, ¿cuánta distancia? ¿Y cómo tienes el esfínter esférico inferior? El esfínter esférico inferior, ¿no? Ah, ¿Cómo está el esfínter inicio? Tiene 21, ¿cuánto debe de tener? Fíjense que está no relajado, ¿no? En el segundo, ¿qué ves? pues sí hay contracciones, tanto de arriba como para abajo, pero en la parte de arriba es más pronunciada que la de abajo. Y en la Bueno, es que este es el esfínter esofágico superior, este siempre va a estar contraído. En realidad hace una contracción en todo. A eso se le llama panpresurización. Miren, todo está. Y el tipo 3 es más apegado a la normal, ¿no? O sea, poquita, aumenta, pero finalmente está mal. Bueno, este índice de IRP es que dice 40, parece 10, pero no es 40. Es el más inicial. Al final, mira, o sea, sí parece tener una peristalsis normal, pero no se relaja. Entonces, por eso es acalasia, ¿vale? ¿Y cómo sabes que es tipo 3? Porque dijimos que la tipo 3 es la que más fuerte aprieta. DSI del 4500, ¿vale? ¿Con qué lo vas a hacer el diagnóstico diferencial? O sea, hay mucho, ¿no? La enfermedad de Chagas, no sé si una vez leyeron la enfermedad de Chagas. Es por trepanosoma cruzi. Pero de todas estas, la que yo quiero que más se aprenda es la pseudoacalasia. ¿Por qué? Porque la pseudoacalasia se da por esto, un cáncer, ¿sí? Y vean las características del cáncer. Siempre les preguntan con esto, siempre, en todos los lugares. Para que tú digas que es cáncer, tiene uno que ser mayor de 50 años, eso es por ley. ¿Sale? Dos, que los síntomas tienen menos de un año. ¿Cuánto dijimos que es en la calasia? No, estos son más rápidos. ¿Sale? Pérdida de peso, yo pondré aquí más de 20, pero bueno, si nos dicen la asociación de cirugía. ¿Sale? Y la posduplicatura son pacientes que tenían alergia, pero por ejemplo, los gastroesofágicos, los operaste de una duplicatura, es decir, les amarraste el estómago, o sea, le amarraste el estómago para que ya no tuviera eje.
y ahora le causaste una hipertonía. ¿No me expliqué? Vean eso. Y eso sí, toman foto igual. La pseudocalasia es un trastorno motor igual, pero es asociado a tumor en el 5% de manometría. ¿Sí? Pero acuérdense, esto va a ser en pacientes de más de 60 años, los síntomas van a ser súbitos. ¿Cómo va a ser la disfagia en ellos? No. ¿Qué es progresivo? El primero es a sólidos y el posterior a líquido. Primero, si yo te digo que primero es el líquido y luego sólido, eso no es progresivo. ¿Eso qué sería? Alcalasia. ¿A la que sigue? ¿Sí? La mayoría de las pseudocalasia va a ser por cáncer. Otras pueden ser por amiloidosis, gastroenteritis eosinofílica, sarcoidosis. Pero la verdad es que los pacientes tienen más cosas, ¿no? O sea, los pacientes con amiloidosis tienen sin número de síntomas esto, ¿no? Que cardíaca, o sea, mil cosas. Pero por eso siempre se les va a preguntar con cáncer. Ahora sí, vamos a la parte más interesante. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, hay cuatro tipos de tratamiento para la calasia. Cuatro tipos de tratamiento para la calasia. Hay cuatro, ¿sale? Uno es el tratamiento farmacológico, que es el menos efectivo por ciento. Dos, es la dilatación microscópica progresiva, que sí es efectiva, es buena. Tres, la inyección de toxina botulínica, que es como que la última de las opciones. Y la cuatro, que es el estándar de oro y mejor de todos, que es la cirugía. La única que resuelve la cirugía siempre va a ser la cirugía. La cirugía va a ser la que resuelve. Todo lo demás lo va a ser intento por resolver. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero el tratamiento farmacológico. Nada, que no es efectivo, bueno, muy poco. El nifedipino pues es un bloqueador de los canales de calcio, ¿no? Tiene un efecto máximo a los 20-45 minutos, con un rango de duración de 60 minutos, ¿sí? Y lo tienes que tomar media hora antes de los alimentos. Eso quiere decir que siempre vas a estar tomando nifedipino, ¿no? ¿Qué otra cosa hace el nifedipino? ¿Para qué? Para la emoción, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, imagínate, pobre muchacho, va a estar todo el día desmayándose y cayéndose, ¿no? Porque tiene que estar tomando nifedipino. ¿Sí me explico? Sildenafil, igual. El efecto máximo es de 15 a 20 minutos, perdona por una hora. ¿Sale? Lo más importante de estos tratamientos que quiero que se aprendan es cuándo le vas a dar tratamiento para un paciente, tanto para su vida profesional como para los exámenes. Solamente para los pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía. Pacientes con alto riesgo quirúrgico, pacientes con masa 3. O sea, un paciente que no puedas operar, a ese le vas a dar un medicamento. Paciente que ya nada le sirve o que ya nada le puedes hacer, a ese le vas a dar un fármaco. Si un paciente te dice, oye, yo sí me quiero operar. Ah, bueno, pero tienes 45 años. Eres hipertenso y eres diabético, ¿no? Sí, te opero, pero primero que te vea el internista, te controle. Ah, ok. Entonces, en lo que me operas, porque le sigue doliendo, pues que le mando un fármaco. Solo en lo que te operas. Es seguro. Un paciente que no se puede operar, ¿no? Y le puedes hacer endoscopía. La endoscopía se lo vas a hacer. La endoscopía no es mejor que la cirugía para nada. Pero la endoscopía, pero sí es buena,
Y la vas a hacer, por ejemplo, en pacientes que no quieran la cirugía. Que te digan, no, es que mi sistema se con la cirugía. Sucede más en pacientes grandes, pacientes añosos. Pero para que tú le hagas la endoscopia a un paciente, eso corres muy bien. Ese paciente debe ser también candidato a cirugía. Es decir, no debe tener una contraindicación a cirugía, porque se imagina. Bueno, Lo que ha comentado la doctora que el filósofo. exacto. Porque una endoscopía te puede perforar el esófago. ¿Sí? O sea, un paciente que le hace se puede perforar. Entonces se perfora por urgencia, pero tienes que mandar a operar. Entonces, es el detalle, ¿no? Si tú eres un paciente, puedes perforarlo. Entonces, ya el gastroenterólogo que le haga la endoscopia, ya vaya a tener un cirujano de confianza, para decirle, oye, ¿qué me hacer la endoscopia? Si lo perfora y te lo mando, ¿no? Que el cirujano esté listo. Entonces, no le puede ser endoscopia a un paciente que no es candidato a cirugía. ¿Qué pacientes no son candidatos a cirugía? Pacientes que tengan riesgo quirúrgico elevado. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene riesgo quirúrgico elevado? Una vez lo escucharon en su internado, cuando expiden su ASA o en su ASA. Entonces, un ASA mayor a 3 son pacientes no candidatos, o sea, pacientes con enfermedades de la somos, eso es un paciente. ¿Vale? La dilatación endoscópica, esta sí es un tratamiento efectivo, se estudia no es mejor que la cirugía. Pero es el método no quirúrgico más efectivo de todos. ¿Sale? Deben ser candidatos igual a las intervenciones quirúrgicas o si se llega a perforar. ¿Sí? Se tiene que usar dilatadores progresivos, primero 30, luego 35, luego 40, o sea, dilatar. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es en una endoscopia, o sea, tienen que ser varias, ¿vale? Para que se vaya dilatando. Y cuáles son sus complicaciones, pues solamente la perforación. Vean, esto es importante. Estos pacientes tienen alto riesgo de ¿qué? Que le estás haciendo la endoscopia y ¿qué le pasa al esfínter? Se queda todo guango y entonces ahora tiene lo contrario, que es reflujo patológico, que es hernia, cosa que no pasa en cirugía, porque la cirugía cuando tú le haces el tratamiento del músculo ya no se a eso. También le haces un tratamiento para el hernia, preventivo. ¿Sí se dan cuenta? Porque es por la cirugía. ¿Vale? Vamos a apurarnos que ya se acaba el tiempo. Entonces vean, esta es una endoscopía. Vean ustedes en esta endoscopía, ese es un valor, vean cómo se mete inicialmente. ¿Qué es esto que está aquí arriba? El esófago. ¿Y esto? Este es el estómago. ¿Y eso qué es? Está metiendo el balón, se está inflando poco a poco. Y aquí ya se logró. ¿Vale? Después de 3 o 4. ¿Vale? Entonces, ¿en quiénes tú les vas a hacer el manejo endoscópico? 1, mayores de 35 años. 2, sean mujeres. 3, que ya le hayan hecho un tratamiento endoscópico una vez, pues, le puedes hacer otro. ¿Vale? Y lo más importante, se ha demostrado que es más efectivo, sí, en el tipo 2, pero nunca lo vas a preferir a un quirúrgico. Todo se lo expliqué. Les digo, esto es muy, muy específico, ¿sale? Ahora sí, lo que nos importa, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué se debería hacer? Pues el tratamiento de elección es una miotomía de género, ¿sale? ¿Qué es la miotomía de género? Pues bueno, les voy a explicar así, rápidamente. Se les olvide. Si yo les comenté que el problema de esto es que una hipercontracción, ¿no? Del esófago está así en el esófago, vean, así está el esófago. Y ahí está.
¿Sale? Así es. Entonces, lo único que hacemos los cirujanos, ¿qué es? Agarramos un cauterizado. Alguna vez entraron a una cirugía laparoscópica, es con cámaras y eso, bueno. Metemos el cauter, quemamos aquí las fibras musculares, las longitudinales, que son las primeras que hay, las quemamos hasta que vemos las fibras musculares, ¿sale? Quemamos también las musculares así poquito, hasta que vemos la mucosa, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, cuando empezamos a ver las fibras musculares, metemos una médula, abrimos, hasta que vemos la mucosa. Ya que vemos la mucosa, entonces agarramos dos pinzas de Maryland y agarramos las fibras musculares y literal les hacemos esto, las separamos así. O sea, está así, cortamos y abrimos, hasta que veamos la mucosa. Esa es la metodología. ¿Sí me expliqué? Entonces agarras dos pinzas y las empiezas a romper. Eso es lo que se hace. También lo que se puede hacer es con algo que se llama un bisturí armónico o algo que se le llama soul excision, ¿no? No sé si lo llegaron a ver alguna vez. Es como el bisturí, pero en vez de ser un bisturí es como una tijerita que agarra algo, o sea, presiona y quema. Se le llama armónico. Así es el nombre, es el armónico. Entonces con el armónico cortas. O sea, primero entras, las fibras que quieres cortar, y luego ya con el armónico vas cortando hacia arriba. ¿Cuál es el chiste? O sea, es muy sencillo. O sea, simplemente las músculos que están así, lo cortas. Nada más, o sea, lo cortas. ¿Para qué? Para que se exponga la mucosa y ya está todo cortadito. Y ya, entonces ya no tienen esa presión muscular. Ese es el tratamiento. ¿Sale? Entonces, es una incisión longitudinal, es decir, así, que debe de llevar 2 centímetros del lado gástrico. ¿Qué quiere decir? A ver aquí. Aquí está el esófago, ¿sale? Llegamos acá, y entonces aquí viene el estómago. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ese manejo. Vamos a empezar a hacer el corte aquí. 7 centímetros debe de medir hacia arriba, hacia el esófago, y 2 centímetros hacia el estómago. ¿Vale? 7 centímetros del lado del esófago y 2 centímetros del lado del estómago. Eso es lo que vas a hacer. Ese es el tratamiento del ejemplo. ¿Sale? Ahora, ¿qué hay aquí? Es eso. Esto. ¿De acá está qué? Los pulmones, ¿no? Y aquí está el corazón, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Es el diafragma. ¿Sale? ¿Qué pasa si tú cortas acá? Si cortas acá, pasan 2 cosas. ¿Sí? ¿Cómo la presión acá por los pulmones es menor y acá es mayor? Entonces, como aquí tienes una presión que, así decirlo, está absorbiendo, genera que se hagan divertículos esofágicos y se perfora. ¿Qué es lo que le pasó al paciente que llegó a siglo XXI? Llegó con esta parte perforada y por eso todo el pulmón estaba lleno de popó, bueno, de alimento. ¿Por qué? Pues porque se perforó, no puedes hacer la escritura arriba del diafragma. ¿Por qué? Porque entonces ahí la presión es negativa y empiezas como que a jalar y rompes el esófago. ¿Sale? Entonces, ese es el manejo. Ahora bien, fíjense, se hace la incisión y el detalle ahora, vean, aquí, ¿esto qué sería entonces? Esto, miren. Ahí va. Exactamente. Vamos a analizar esta imagen, ya está muy específica. Pero bueno, para ver si entendieron la clase, pues. ¿Esto qué sería? Diafragma, ¿vale? Los pilares diafragmáticos. Entonces, por anatomía, ¿esto qué sería? No, el pulmón está arriba del diafragma, estamos abajo. ¿Qué órgano está ahí a la izquierda? ¿Qué vaso. Vaso. ¿El hígado dónde está? El hígado está aquí, mira, este es el hígado. ¿Vale? ¿Esto qué sería?
El esófago. Y esto, entonces aquí ya cortó, vean cómo ya, aquí están las fibras ya abiertas, ya se hizo el corte largo, ¿sale? ¿Esto qué sería entonces? La muscular. Las fibras abiertas. Esa es la funduplicatura. Perdón, esa es la miotomía de gel. Ahora, el detalle que cuando tú haces esto, ¿qué pasa? Ahora ya queda incompetente. Ya queda incompetente por completo el destino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer algo que se le llama funduplicatura. ¿Para qué le haces la funduplicatura? Para evitar el eje. Para evitar que haya reflujo ahora, ya está incompetente, ya le cortaste las fibras. ¿Sale? Entonces, la funduplicatura siempre la debes hacer en una cirugía de acalasia. Siempre es una anatomía de gel más funduplicatura. Hay diferentes tipos de funduplicaturas, ¿vale? Hay unas que son parciales y otras que son completas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Se las vamos a ver. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué te dice aquí? ¿Qué tan eficaz es la miotomía abierta? Es decir, que tú hagas eso que les expliqué, pero con una incisión gigante. Cuando no tienes recursos. ¿Sí? Toracoscopía es que lo hagas a través del tórax. Eso no se hace, no se usa. La tercera es la que todos hacemos. Porque vean, la eficacia es mucho mayor. Es por la paroscopía. ¿Sabe? Entonces, la eficacia te va a disminuir con el tiempo, ¿sí? Pero la respuesta a los 6 meses es del 89%. Estos datos están muy infravalorados. La verdad es que la respuesta es del 80 al 90% hasta los 20 años, 10, 15 años. ¿Sale? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues la más importante es la alergia, ¿no? Que te dejas el esfínter ya disfuncional, pero por eso se les hace la ¿qué? La funduplicatura. Porque cuando tú haces la funduplicatura, vean nada más, baja menos del 10%, es casi nula la complicación. ¿Vale? Y ahora la última, la toxina botulínica. No es otra cosa más que inyectarle toxina botulínica en donde se imagina. ¿Cómo? Arriba del En el último lugar donde existe la... No, arriba del centro es acceso. O sea, sí, pero no, pero debe ser algo poco. Arriba del estómago, sí, bueno, sí, ¿qué vas a hacer ahí? Pero sí. O sea, es inyectarlo, ¿para qué? Porque la toxina botulínica inhibe las contracciones. Entonces, inyecta la toxina botulínica, ¿para qué? Para que ya se esté. ¿Sí? La toxina botulínica es que relaja la musculatura del esófago. Eso me acabó el libro. Eso me acabó el libro. Bueno, que llegue entonces. Se debe de aplicar la dosis total dividiendo. ¿No? No, es que nos mandan para la auditoría a las 6. Ahorita que Bueno, vamos a acabar. La toxina botulínica, entonces, se debe de aplicar dosis total dividiendo lo del medicamento de 4 cuadrantes. O sea, eso no es otra cosa para que le apliques aquí, aquí, aquí y acá por igual, ¿no? La aplicación favorece un proceso inflamatorio y cicatrizar. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio sí te va a ayudar, pero luego ya no, ¿sale? Se recomienda para pacientes adultos mayores o individuos en quienes otras terapias fallan. De la toxina botulínica, llévense a casa esto, lo siguiente. Esto es lo más importante. Esto. Siempre acuérdense cuando estén estudiando un tema, lo más importante es para quién es ese tratamiento, en quién se lo tiene. O, dicho de otra forma, cuáles son sus indicaciones. Eso aprendan. Y dos, ¿cómo se le puede decir? Su índice de efectividad. Entonces, de toda esta diapositiva, esto no se los van a preguntar, ni esto. Lo que les van a preguntar es a quién le vas a dar la toxina botulínica. Y ustedes les van a decir,
pacientes adultos mayores que ya no son candidatos a cirugía o que otras terapias fallaron. Es como que lo último, ¿sabes? De lo que menos sirve, ¿vale? Y quienes ayudan un poquito más, tipo 2 y tipo, eso no es importante. Acuérdense que son los A, que no son candidatos aquí, claro. La esofagectomía, ¿qué es? Que le quitas el esófago. Pero quitar el esófago es el más horrible que yo conozco en general. Porque un paciente al que le haces esofagectomía ya le condenaste la vida. ¿Por qué? Pues imagínate, tiene que tener un estómago aquí de esófago. Entonces ya solo va a comer para ser consciente porque come y se le pasa por aquí. ¿No? Entonces ya no come. ¿Cómo se alimenta con nuestros niños? Entonces, es por eso que esta cirugía en específico puede terminar muy mal. De hecho, mi profesor de la D1, la cirujana general, él tenía esta situación y se dejó pegar con sus maestros de la residencia en Puebla y le perforaron el esófago y ahorita está con su estómago. O sea, viene normal, ya. Pero para que vean cómo o sea, puede ser tan horrible, ¿no? Una situación mal operada o mal realizada. Entonces, ya esto, ¿cuál es la comparación entre técnicas? Pues es un poquito mejor la toxina, perdón, es mucho mejor la dilatación que la toxina. O sea, la toxina no es nada, esto ya no es tan importante realmente. Aquí, te dice que cuál es más efectiva. Esta diapositiva, pues no le hagan caso, la verdad es que es más efectiva la biotomía de Heller que la dilatación. Pero bueno, estos son datos que te dan según las bibliografías, ¿no? Esto lo hicieron gastroenterólogos, obviamente les conviene decir que es mejor la endoscopía, ¿sale? Esto ya no es importante. Esto también es lo último importante, que es el POEM. El POEM es realizar lo mismo que hiciste en la cirugía, pero por endoscopio. ¿Qué quiere decir? Te metes con el endoscopio, abres un pedacito de la mucosa, metes ahí una navaja pequeñita con otra cámara y cortas el esófago de arriba y hacia abajo. Por adentro de Por adentro. Ese es el punto. ¿Sale? Es transporando, o sea, es endoscópico. ¿Vale? Es muy bueno, o sea, padre y todo, sí, pero tiene dos problemas. El primero, que es un tratamiento nuevo, pues casi no se realiza, no hay quien lo sepa hacer, y en México menos, o sea, es muy poco realizado. Como es un tratamiento nuevo, pero todavía está en curva, ¿no? Entonces puede complicarse más. Y dos, ¿qué creen que pasa en esos pacientes? Solo les cortaste el esófago, que no les hiciste que las entonces tienen más, más, o sea, puede ser el pollo. Esto sí se los pueden preguntar, es nuevo esto, ¿sale? Es una miotomía esofágica, pero o sea, por la boca, ¿sale? Se hace un plano submucoso, abres un poquito la mucosa, ya se quiere quedar en el entonces, metes el endoscopio, sale y empiezas a cortar. ¿Cómo es el corte? O sea, es una disección mucosa de 6 centímetros por arriba, igual, y 2 centímetros, ¿sale? Es lo mismo, ¿sale? Aquí, pues, obviamente, esto es obviamente en Estados Unidos, ¿no? Tiene una efectividad muy alta. Entonces, en Estados Unidos. Entonces, vean acá, ahí está la mucosa abierta. Les digo, esto es algo bien, aquí está algo que se llama la creación submucosa. O sea, le hacen un hoyito, se meten y empiezan a hacer el corte. Entonces, esto es nuevo, como les digo, entonces. ¿En quiénes han demostrado efectividad? Nadie me quiere decir que no han tenido otras cirugías, o sea, siempre pacientes que vas a otro procedimiento. Pacientes que les falló la toxina botulínica, pacientes que les falló la dilatación neumática. Esto sí es interesante. En pacientes que ya hiciste una miotomía de Heller y sigue con el mismo problema, entonces le puedes hacer el POEM, ¿sale? Ahí eso también es importante. Es seguro en población pediátrica. Eso se lo puede preguntar, ¿sale?
Ahora, el esófago sigmoideo, ¿qué es? Es un esófago que ya está en sus últimos. Es un esófago que está todo dilatado, ya está muy mal. ¿Sale? Menos importante, la prótesis metálica es nueva también, es un nuevo tratamiento. Es simple y sencillamente la imagen que les mostré donde se dilataba. Ahí en vez de dilatarlo y luego sacarlo y luego otra vez, lo dilatas y le metes una prótesis de metal. Dice aquí que no es tan efectivo, pero la verdad es que la prótesis metálica es muy buena en muchos aspectos. Incluso en las perforaciones selváticas les ponen prótesis y les va muy bien a los pacientes. Pero bueno, esto ya está muy bien. Y este es el resumen de la clase. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Les viene un paciente con acalasia. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, es lo más importante. ¿Cuál es su lógica? Entonces, les llega un paciente con acalasia de 40 años, de 30, de 20, de 60, de 80. ¿Sale? Lo primero que ustedes le van a hacer al paciente, ya diagnosticado, o sea, ya saben que tiene acalasia. Lo primero que van a hacer es decir cuál es su riesgo quirúrgico. A todos les vas a decir que tienes que operar. Todos lo hacen, yo no veo. ¿Ok? Entonces le dices, te vas a operar. Ok. ¿Cuál es tu riesgo quirúrgico? Si eres joven, pues no tienes riesgo quirúrgico. Si eres paciente añoso, pues hay que sacarte el asa, ¿no? Hay que hacerte una valoración. Bueno, si el paciente tiene un riesgo quirúrgico bajo, tú puedes hacer dos cosas. O decirle, ¿aceptas cirugía? Si te dice sí, te vas a la anatomía de Heller. Si te dice, no, no quiero cirugía, me da miedo, bueno, pues vas a la dilatación endoscópica. ¿Vale? Ahora, si el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, esto acuérdense y apréndanse eso es importante en el enano. Tiene alto riesgo quirúrgico, un ASA 4, un ASA 5, un paciente ya, bueno, entonces, si es así, lo primero que tú le vas a hacer, no, ¿por qué no lo vas a mandar a endoscopía si tiene un alto riesgo quirúrgico? Por lo que dijimos. Entonces, lo primero que vas a hacer es toxina botulínica. No funcionó la toxina, pues a lo último, a lo que menos. ¿Me quedó claro? Y ya, aquí no, todos les vas a hacer anatomía de gel, ¿sí? Entonces, mejoran el vaciamiento esofágico, se evalúa con esofagograma. Este es el megaesófago, más de 6 centímetros de diámetro. Ya cuando están en estas medidas, la verdad es que ya está normal y a veces se tienen que... Estos pacientes tienen riesgo de carcinoma epidermoide, sí, pero muy poquito. ¿Vale? ¿Cuál es la relación entre la acalasia y el verde? Esto es lo que les dije al inicio de la clase también. La acalasia y el ERGE son dos cosas diferentes, son dos polos opuestos. ¿Sale? Sí puede haber pirosis en los dos. Ajá. Lo curioso es que siempre que llega un paciente con acalasia, la mayoría ya le dieron omeprazol, a la gran mayoría, porque lo confunden. No debería ser así. ¿Sale? Ahora, el ERGE no va a progresar a la acalasia nunca. ¿Okay? ¿Cuáles son los mensajes para que se lleven a casa? O sea, los puntos clave, la acalasia es una enfermedad de etiología desconocida, de curso crónico e incurable. La principal manifestación clínica es la disfagia. ¿Sí? Lo diagnosticas con manometría y es basado en la clasificación Chicago B4. Y ya, esto que está aquí, pues les sigue explicar ya por último lo que ya les expliqué, que es la historia de la explicatura de la anatomía. ¿Vale? Ya no es tan importante, es como lo hacemos, le ponemos en posición, ¿sí? Le metemos y eso es lo que hacemos, es que les tenemos que hacer. Vean, entonces primero bajamos el estómago, le hacemos un corte a las fibras musculares, posteriormente hacemos la separación. Ajá. Una vez que ya cortamos las fibras musculares, entonces, ¿qué hacemos? Ahí está, aquí es lo que les expliqué. Haces un corte primero con el cauter, ¿sale? Una vez que hiciste el corte con el cauter, puedes usar el armónico y vas cortando hacia arriba y luego hacia abajo. O puedes simplemente separar con las pinzas. Es más seguro la separación. Y con este tienes más riesgo de perforar, si no está caliente. ¿Vale? Ya que tienes tú los 2 centímetros hacia abajo y los 7 centímetros hacia arriba, entonces, ¿qué debes de hacer? Que dijimos que seguía. Entonces, le hace la fondoplicatura. Hay diferentes tipos de fondoplicatura. ¿Sí? La única diferencia es cómo la vas a hacer. En realidad, esto ya es artesanal, ¿no? Entonces, bien,
Aquí está el estómago y aquí está el estómago, ¿sale? Tú con lo que vas a maniobrar es con esta parte del estómago, porque es la que tú puedes mover. Esta de acá no la puedes mover, porque aquí está la viabilidad, está todo, pero acá sí lo puedes mover. Entonces agarras esto y literal puedes hacer tres cosas. Uno, lo pones encima, o sea, esto lo suturas a esto, que sería la multiplicatura tipo DOR, o sea, literal lo subes y lo coses ahí. ¿Esto para qué? Porque si se perfora y no te diste cuenta, por lo menos ya no se va a salir. ¿Me explico? Uno y dos, esto le va a dar soporte para que no haya eje. Esta es una multiplicatura. ¿Ok? Lo otro que le puedes hacer, que es lo que está más descrito, que es, agarras el estómago de acá, le das vuelta por atrás y lo amarras, pero a los bordes del músculo. A los bordes del músculo. ¿Vale? Obviamente, ¿qué creen que corre a estos pacientes? Pues que si se perforó, no te. ¿Cómo? Que se vaya todo. Se perfora y no te das cuenta que así es como nos mandaron al paciente. Pues a veces sale todo, ¿no? Eso es un raro. ¿Vale? Eso sería. Ya lo demás, la verdad, solamente son las comparaciones entre uno y otro, no se nos van a preguntar. Esto es lo mismo que ya les hace rato. Ya ese es mi contacto, pues si tuvieron alguna duda o alguna situación, con mucho gusto nos atiendo.